Iniciamos el debate. Tiene la palabra el senador David Barguil. Presidente, muchas gracias. Saludar a la ministra de Minas, a los funcionarios, al agente interventor de Electricaribe. Presidente, el primer elemento es decir que esta es una causa de la bancada del Caribe colombiano, de todos los partidos. Traer a la memoria que hace 6 años, senadora Daira Galvis, senador Robledo, senadora Nora García, hicimos el primer debate de la Comisión Quinta del Senado en la sede del Consejo de Cartagena. Decía, presidente, que hace 6 años hicimos con la Comisión Quinta del Senado en Cartagena el primer debate de una serie de debates que se han venido haciendo tanto en el Senado como en la Cámara, denunciando la grave problemática que vivimos hoy 10 millones de costeños frente al servicio de energía que presta la empresa Electricaribe. Y yo quiero, presidente, en este debate dejar planteado unos elementos fundamentales. Y es que Electricaribe no solo se ha burlado, querida Angélica, de los usuarios del servicio de energía de la región. Electricaribe también se ha burlado, en primer lugar, de la buena fe del Estado colombiano, que luego desemboca en la omisión de las responsabilidades del Estado colombiano para zanjar esta problemática. Electricaribe también se ha burlado de los trabajadores de la empresa, de los pensionados a los que robó, y vamos a demostrarlo en este debate, sino que también Electricaribe se ha burlado de los bancos en Colombia. Y engañar a los bancos no es tarea nada fácil. Vamos a demostrar, presidente, que la intervención que se dio era necesaria, que la posterior liquidación era el paso consecuente y que la llegada de un nuevo operador es la exigencia que hoy le hacemos al gobierno en un compromiso claro con el Caribe. Todos conocemos la historia, presidente. A partir de la Constitución del 91, el Estado quedó encargado de la tarea de regular, de orientar la política, de controlar, de hacer la vigilancia. Y los prestadores de servicios privados eran los encargados, por supuesto, de la operación. Todos en el Caribe somos conscientes que la realidad previa, la de las electrificadoras públicas de la costa, politizadas, saqueadas, tampoco eran la garantía para la prestación de un servicio de calidad. Luego del fenómeno del Niño del año 97 y con el aumento de los precios de la energía, la crisis se profundizó. La superintendencia de la época tuvo que intervenir y eso conllevó a la entrada de unos nuevos operadores, senadora Aida Bella. Allí aparecen estos nuevos operadores con inversión extranjera que han venido cambiando de dueño hasta llegar al dueño actual del negocio, Gas Natural Fenosa. Pero yo me quiero detener, presidente, en una realidad que a partir del año 2006, y lo digo aquí con claridad, por la buena fe del Estado, la CREC de la época y la superintendencia, presidente Álvaro Uribe, le permitieron al operador dividir el negocio en 3: Electricaribe, energía social y energía empresarial. La lógica de ello era generar competitividad, que Energía Empresarial María del Rosario se pudiera especializar en darle competitividad a los sectores industriales y empresariales del Caribe, que Energía Social pudiera atender a la población vulnerable de la región. Pero lo que terminó sucediendo fue la perversidad
del comportamiento permanente de esta empresa. También la CREC permitió un factor a la tarifa que contemplaba que cuando la cartera aumentaba, senador Velasco, de un mes a otro, ese aumento de cartera podía ser llevado a la tarifa, elevando la tarifa para los usuarios. ¿Qué terminó sucediendo? Que los usuarios de energía social, los más pobres de los pobres del Caribe, terminaron siendo los que asumieron la mayor carga tarifaria y terminamos en un esquema de pobres subsidiando pobres. Y eso ocurrió porque los señores se interesaron en descremar el negocio, pero ni así funcionó, ni así fueron competitivos. Y luego de años y años de mal servicio, de ausencia en las inversiones para tener una red de calidad, para construir las subestaciones de energía necesarias y que no hubiera bajado o subidas de voltaje, quemas de electrodomésticos, para que no se presentara la situación actual, vemos en lo que se desembocó. Y yo quiero que observemos los indicadores. Mientras el promedio nacional de cortes de energía es de 39.5 horas, óigase bien, el promedio 39, las de Electricaribe son de 113 horas. 113 horas comparadas con las 25 horas de las otras capitales de Latinoamérica. 113 horas comparadas con los mismos indicadores en Europa o en los Estados Unidos que se miden en minutos. Electricaribe nos deja el equivalente a 4 días y 16 horas sin luz en promedio a los habitantes de los 7 departamentos del Caribe colombiano. Y no solo son las interrupciones en el servicio de energía, no solo son las horas que no prestan el mismo, no solo son los cortes. Miren la estadística de peticiones, quejas y reclamos que no lleva o que no deja lugar a equivocaciones o a dudas. Mientras Codensa tiene 3.200.000 usuarios, en Codensa las peticiones que hay, reclamos, llegaron a 223.000 en el periodo 2015-2016. Electricaribe, con 2.100.000 usuarios, tenía en esa época 1.508.000 peticiones, quejas y reclamos. Esto no son ganas de molestar de los costeños. Esto no son ganas de hacer debates, marchas, de recoger firmas, de hacer denuncias en los entes de control. De lo que se trata esto es de devolverle la dignidad a una región que la empresa de servicios de energía se ha convertido en el mayor obstáculo, óigase bien, para la competitividad y para el desarrollo del Caribe en general. Esas 1.500.000 peticiones que hay y reclamos se quedaron sin respuesta, senador Velasco, 1.044.000, mientras que en Codensa solamente se quedaron sin respuestas 12.000 y en EPM 9.000. Es decir, que mientras a Codensa, a 3.220.000 usuarios, solo al 6% no se les resolvieron sus peticiones, quejas y reclamos, en Electricaribe la cifra casi que llega al 70% de las mismas. Y hay otro tema que quiero que tengamos en este debate, ministra y superintendenta, porque yo quiero aquí, frente a lo que ha denunciado la Contraloría, que ustedes nos puedan dar claridades. El FOES, el subsidio a los estratos 1 y 2 y a los sectores más vulnerables, senadora Bella. El FOES, y hago énfasis en el FOES porque aquí hay una denuncia de fondo. Aquí hay unos delitos que creemos tocan, por supuesto, el Código Penal, y aquí tendrán que haber responsables, porque estamos hablando de recursos públicos
que se robaron. Y lo decimos sin titubear, que se robaron. Ya entiendo yo y muchos de las comisiones económicas, senador Efraín Cepeda, podremos acordarnos de la recurrente, en los presupuestos generales de la Nación, de la recurrente insistencia de Electricaribe, el senador Cepeda, de mandarle un cobro al Estado colombiano del FOES dejado de aplicar. Recuerdan ustedes bien que el FOES contempla un subsidio de 46 pesos kilovatios para esas poblaciones. El dinero se sacaba de un fondo que teníamos por venderle energía al Ecuador. De allí salían los recursos del FOES. Cuando dejamos de vender la energía al Ecuador, el fondo se quedó en ceros. El gobierno inmediatamente y de manera responsable le dijo a todas las empresas de servicios de energía: ya no hay los recursos del FOES, no los apliquen porque no hay con qué pagar. La única que no hizo caso, la única que hizo caso omiso fue Electricaribe. Y nos vendieron la idea. Por eso es que estos señores han creído toda la vida que hemos sido bobos, pero es que llevamos 10 años haciendo el papel de bobos o incurriendo en omisión por parte de los funcionarios responsables. Vamos a decirlo. Nos dijeron que ellos eran las almas caritativas y que como a los costeños de los estratos 1 y 2 y de los sectores vulnerables les iban a descontar o a subir la tarifa en esos 46 pesos, que ellos lo seguían aplicando, óigase bien, y que ellos después le pasaban la cuenta de cobro al gobierno. Yo al primer presupuesto que vi esa cuenta de cobro me pareció sospechoso, me pareció extraño. Yo decía, qué buenos estos señores, qué queridos, asumieron con su propia caja la aplicación de un subsidio que ya no operaba y están pretendiendo cobrarlo posteriormente al Estado colombiano. Pues amigos senadores que me acompañan, esa denuncia es la que posteriormente hace el Contralor General de la Nación, de que los señores no aplicaban los descuentos del FOES, sino en un 1% de los 46 pesos y se habían embolsillado en un 99% los recursos del subsidio, y ya entendemos por qué insistían en cobrar un cheque que nunca habían aplicado realmente a las tarifas de los usuarios de estos estratos. Y sigo hablando de la buena fe del Estado. Plan 5 Caribe. Por eso los que se rasgan las vestiduras ahora, senador Bolívar, cuando dicen que solucionar el problema vale 7.1 billones de inversiones en redes, en subestaciones, para mejorar el servicio, yo les digo que no se intranquilicen. Es que ya intentamos un plan de 5 billones de pesos. Se intentó, el Estado de buena fe dijo, vamos a resolver el problema de la costa. Y el gobierno nacional dijo en su momento, yo pongo un cheque y ustedes, señores de Electricaribe, ponen otro. El gobierno le pidió a Electricaribe que aportara 1.1 billones de pesos para el Plan 5 Caribe. ¿Sabe cuánto invirtieron? 113.000 millones de pesos del 1.1 billones que le correspondía a Electricaribe, donde el gobierno cofinanciaba el dinero restante para completar los 4.3 billones de pesos del plan. Es decir, los señores solo invirtieron el 10% del compromiso, que en ese momento muy probablemente hubiese resuelto el problema de la calidad de la prestación de los servicios, porque se hubiesen construido las redes, las subestaciones, no hubiese habido más cortes, no estaríamos padeciendo las denuncias permanentes de ciudadanos cansados, agotados. Yo recuerdo el caso de una pequeña niña en Montería, en el barrio Cantaclaro, Anaí, 7 años, estaba conectada a un respirador artificial. No avisaron del corte, de los típicos cortes de Electricaribe. Al no funcionar el respirador artificial, la niña falleció. Y casos como estos, senador Robledo, día tras día se repiten en la región Caribe. Y esto del Plan 5 Caribe probablemente nos hubiese puesto del otro lado en el tema de la calidad.
se hubiesen hecho las inversiones, con una ventaja. En ese momento no estaba operando la perversa resolución de la CREC que salió este año, que lleva todas las inversiones a tarifa y que conllevaría a un aumento tarifario para pagar las nuevas inversiones que la red necesita. Fracasó el Plan 5 Caribe. Y nosotros, y lo digo con profunda humildad, nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer, presidente. Y yo creo en usted, ministra. Yo creo que usted es una mujer seria y comprometida. Desde el día 1 que llegó a la cartera, entendió que esta era la prioridad de su sector en el Caribe. Y creo yo, si no el tema número uno de los principales de su agenda nacional. Y yo creo que usted va a ponerse los pantalones, a tomar las decisiones y a acelerar las que corresponda acelerar. Porque le tengo que decir que en el Caribe, senador Mauricio Gómez, estamos dispuestos a lo que toque. Porque la gente ya no nos cree. Es que después de 7 debates, después de haber recogido nosotros 500.000 firmas, después de nosotros haber hecho marchas multitudinarias, después de haber logrado, porque nos falta decirlo, que se acabara la energía social y no fueran los más pobres los que asumieran la mayor tarifa, logramos la fusión y todos quedaron en Electricaribe, ya no con la mayor tarifa como antes ocurría. Así como logramos, senador Velasco, aprobar la ley que luego la llevamos al plan de desarrollo del pasado gobierno de aumentar las multas, el periodo de caducidad para que la superintendencia pudiera actuar, dándole dientes a esta entidad que era inoperante, por no decir cómplice de los abusos. Allá parece que oficiaran como defensores de Electricaribe y no como defensores de los usuarios de nuestra región, de haberlo hecho todo. ¿Sabe qué nos está pasando, ministra? Que la gente ya no nos cree. Pero no solo nosotros, ya no le cree al Estado. Y cuando se pierde la confianza en el Estado y en las instituciones, creo yo que esa es la más grave de las crisis. Y yo le pido al Caribe que le dé una oportunidad a este nuevo gobierno, al gobierno de Iván Duque, quien se ha comprometido de manera expresa, lo hizo en la campaña, lo hizo en los foros, lo hizo en los debates, con resolver con prontitud esta situación. Pero también le decimos, ministra, que no hay luna de miel, que el reloj está corriendo, y reitero, lo que nos toque hacer hasta que esta problemática sea solucionada de fondo. Quiero que este debate sea propositivo. Señores, ¿a qué se dedicó Electricaribe? ¿A qué se dedicaron esos bandidos? Son unos bandidos. Yo soy conservador, yo defiendo el modelo económico del libre mercado. Yo creo que ese es el modelo que genera crecimiento económico. Yo creo que ese es el modelo que genera empleo. Yo creo que el emprendimiento, la creación de empresas tiene que ser incentivada por parte de todos, porque es el único modelo capaz de generar riqueza que nos puede permitir adelantar una política social que cierre las brechas que vive nuestro país. Pero defender el modelo económico del libre mercado significa sobre todo decirle a esos actores que abusan, decirle a esos actores que son un lunar en el modelo, que no se los vamos a permitir, que los vamos a poner en la raya, que los vamos a sancionar, porque son ellos los que más contribuyen a abrirle las puertas a esos debates ideológicos y a esos discursos populistas que tratan, por supuesto, de ponerle a la inversión privada y al empresariado todos los defectos. No, señor. Pero cuando toque llamar las cosas por su nombre y señalar, tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo. Los señores de Electricaribe son unos bandidos, unos delincuentes. Y no lo digo yo, lo acaba de decir el Contralor, que se estaban robando los subsidios. ¿Saben? Ya está. La Contraloría tiene 2 procesos. Hay uno, senador Roy Barreras,
que ya pasó a hallazgo fiscal, ya cerrado, por alrededor de 70.000 millones del FOES. Y hay otra investigación en curso, porque esa investigación de los 70.000 era de un periodo de tiempo reducido. Hay una que avanza, senador Araujo, hacia los años anteriores, que supera los 200.000 millones de pesos. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedicaron los señores de Electricaribe en la última década? A captar rentas del Estado. Los señores no tenían ningún incentivo para mejorar, a pesar de los planes de mejoramiento, a pesar de las visitas de la superintendencia, a pesar de las pírricas multas que inicialmente les imponían. Ya mejoraron gracias a nuestra ley, no a la inquietud por parte del Estado de lograr eso. ¿Por qué los señores nunca o vendieron o mejoraron? Uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? Si era tan malo el negocio, ¿por qué no lo vendieron? Senador José Obdulio Gaviria. O si el negocio no funcionaba, ¿por qué no se daban los correctivos necesarios para ponerlo a operar bien? Nosotros lo descubrimos. Los señores se dedicaron a captar rentas del Estado. Por un lado, captaban todos los años multimillonarios recursos de los fondos del Ministerio de Minas, del FAER, del PRONE, año tras año. Yo tengo aquí la cifra. Y de los subsidios, miren esta cifra para envidia de muchos. En varios años de estos fondos, el 80% de los recursos de los fondos del Ministerio de Minas se iban para Electricaribe. Es decir, no le llegaba a otra región. No iban a Caldas, a Boyacá, al Huila, representante Lozada. El 80% de los recursos de los fondos del Ministerio de Minas iban a parar a Electricaribe. Y no solo eran los recursos de los fondos del Ministerio de Minas, los recursos de los subsidios. La cifra, por ejemplo, en 2015, óiganme bien, de los 192.000 millones girados en subsidios, Electricaribe recibió el 88%, 168.000. Y en 2016, senador Robledo, de los 253.000 millones de subsidios del Estado colombiano, los señores recibieron 227.000 millones de pesos. Si uno suma entre los fondos, entre los subsidios, la cifra de esta última década, por supuesto que supera el billón de pesos. Entonces los señores no les importaba prestar un buen servicio. No era necesario prestar un buen servicio, Fabio Amin, porque así fuera malo el servicio, el cheque de los subsidios llegaba, porque además este es un mercado donde el 80% de ese mercado es de usuarios de estrato 1, 2 y 3. Y al contrario, en los fondos del Ministerio de Minas, les convenía no invertir del bolsillo de ellos, de la caja de Electricaribe, porque cada año el Estado le giraba el 80% en promedio de los recursos de los fondos del Ministerio de Minas. O sea, era buen negocio ser malos, era buen negocio ser ineficientes, era buen negocio dejar postrado el servicio de energía por la falta de inversiones. Y claro que le fue buen negocio, como dice la Contraloría, robarse parte de los subsidios para los más pobres del Caribe colombiano. Aquí tienen que respondernos. Es que con ese cuento de la demanda que pusieron, y aquí yo le digo, ministra, y le digo al Estado, a la Agencia de Defensa de la Nación, pasemos a la ofensiva. Ya la época de la colonia pasó. Ya aquí con espejitos no nos engañan estos señores. Ellos son los que tienen que responder, incluso, como le digo, rayando el Código Penal. Pasemos a la ofensiva. ¿Por qué nos vamos a asustar porque nos hayan demandado en un tribunal internacional cuando son ellos los que han generado todo este tipo de situaciones? Cuando el Estado colombiano es víctima, cuando el Caribe es víctima. No puede ser que las víctimas seamos las que salgamos a pagar, aunque a veces se ve eso, ¿no? Señores,
Yo quiero que miren esta cifra. ¿Por qué le intervinieron? Porque yo también he escuchado muchas voces que dicen, es que esa intervención fue equivocada. Yo les quiero decir a los que dicen que esa intervención fue equivocada, que le están haciendo el coro a Electricaribe. Yo no voy a hacer conclusiones. Quiero que solo vean la gráfica de la caja de Electricaribe. Pase adelante. La caja de Electricaribe previo a la intervención, miren eso, estaba en menos 598.417 millones de pesos. O sea, tenía un hueco que superaba el medio billón de pesos. Ya había perdido las garantías con XM, el operador que suministra la energía. Ya no le fiaban, como decimos en mi tierra, ya no había crédito. Ya no había crédito para suministrar por parte de las generadoras la energía necesaria para que ellas la llevaran a los hogares, a las empresas, a la región. Y además de no tener crédito, tenían un hueco de caja que llegaba a más del medio billón de pesos. Y no se lo inventó el superintendente de la época, a quien yo le reconozco que tuvo los pantalones para hacer lo que ninguno de sus antecesores en una década se atrevieron a hacer. Miren lo que dijo Deloitte. Deloitte, en una consultoría Miriam Paredes, que se contrató para analizar la situación de Electricaribe en ese momento, dijo, claro riesgo, alarma de inviabilidad financiera. Ágora, otra consultora, dijo, Electricaribe tiene absoluta inviabilidad financiera para garantizar el suministro de energía a la región. Y óiganme esto, que yo creo que con esta lectura zanjamos las dudas para esos que dicen que no había que intervenir y que le hacen coro a Electricaribe. El presidente de Electricaribe, José García Sanleandro, en carta del 3 de noviembre de 2016, le dice al gobierno, doctor José Obdulio Gaviria, presidente, con su venia, quiero leer ese párrafo, para que no hayan dudas. Dice el día de mañana, 4 de noviembre de 2016, senador Robledo, antes de las 2 p.m., Electricaribe debe incrementar sus garantías con el mercado de energía mayorista por importe de 27.000 millones de pesos, bien sea mediante la aportación de una garantía bancaria o por un depósito o por un prepago en efectivo a favor de XM, so pena de que en su condición de administrador del mercado ordene la publicación de avisos de prensa que empezarán a circular este domingo 6 de noviembre. Creo que esto es muy relevante, presidente. Dice, el domingo va a haber corte efectivo del suministro por 3 horas diarias a partir del miércoles 9 del mismo mes. Y dice abajo, por las razones ampliamente expuestas en varias de las comunicaciones dirigidas a sus despachos, a Electricaribe le ha resultado imposible conseguir tanto la garantía bancaria como el flujo de caja necesario para efectuar el depósito en efectivo que le permita superar el procedimiento de limitación del suministro. No, señor, aquí no les vienen con historias. La costa Caribe estuvo a puertas de un apagón, de que su operador no pudiera comprar la energía y que tuviéramos un racionamiento diario y permanente. Y óigase bien qué es lo más grave. El gobierno interviene. Y yo quiero que miren este cuadro. Voy a acelerar, presidente. ¿Cuánto desde la intervención le hemos puesto a Electricaribe? En intervención, luego en liquidación. Electricaribe prestó al fondo empresarial 114.000 millones. En el COMPES 3875 se le giraron 135.000. Luego, a través de un seguro, 7.000.
Ya ahí vamos en 256.000 millones. Ahora bien, porque muchos pueden salir a gritar y a criticar, si eso no se gira, hay apagón en la costa. Suspenden el servicio de energía. Y luego hay otro COMPES por 320.000 millones y el más reciente, el de hace algunas semanas, por valor de 735.000 millones de pesos. Total, 1.4 billones de pesos, señor presidente. Y usted me dice, presidente, ¿qué vamos a hacer? Y yo solo dejo unos interrogantes para que mis compañeros continúen. La pregunta es, con esa perversa resolución de la CREC que se aprobó también de manera reciente, que lo que hace es lavarse las manos y dice, palabras más, palabras menos, las nuevas inversiones se financian con la tarifa. Todo lo nuevo que hagan se financia con la tarifa. Es decir, las víctimas, los costeños abusados durante más de 10 años, a los que se les murieron familiares, a los que les cortaron la luz, a los que duraban 15 horas sin luz, son ellos los que van a tener que pagar para resolver el problema. Le digo, ministra, bajo ninguna circunstancia. Sépalo. Y se lo digo con la seriedad que ha caracterizado nuestros debates. Si nos toca, si no hay una solución concreta, clara, definida, si nos toca salir a la calle para reivindicar los derechos del Caribe, pues saldremos a la calle. Porque este es un compromiso genuino con nuestra región. Yo pregunto, con todo ese cheque que ya giró el gobierno, entonces la idea ¿cuál es? Que llegue el nuevo operador, él cobre, los costeños pagamos. ¿Cómo es el negocio? Este fue el modelo que nos dejó el anterior gobierno, ¿no? Yo uso una expresión, mataron el tigre y le cogieron miedo al cuero, porque lo que hicieron fue dilatar y dilatar y dilatar para dejarle el problema a Iván Duque, para dejarle el problema a usted, ministra. Desde la intervención pasaron muchos meses que hubiesen podido permitir las decisiones necesarias para la entrada del nuevo operador, pero no se atrevieron, fueron irresponsables y cobardes, y le dejaron a usted el problema. Y también me pregunto, ¿será que con todas estas inversiones el Estado está pensando en ser socio del nuevo operador? Yo dejo 5 propuestas en la mesa, senador Alexander, diciéndole, ministra, que nosotros no vamos a aceptar que el mecanismo sea el de esa resolución de la CREC. Creo que con el Caribe tiene que haber una reglamentación particular por la complejidad del problema y para resolver el problema. No puede haber un tratamiento general como el que se le está dando a otros prestadores cuando en el Caribe estamos en una bomba de tiempo que ya estalló. Primera solicitud al gobierno, hay que pensar en un COMPES con recursos de la nación que financien muchas de las inversiones que se requieren para el mejoramiento del servicio. Segundo, hay que pensar como ya se hacía antes, pero pongámoslo por arriba de la mesa, que de los fondos del Ministerio de Minas, senador Cepeda, se defina cada año una cuota para la región que permita las inversiones sin afectación de la tarifa. Tercera propuesta, la planteó el senador Robledo, no profundizo porque él lo hará. No es descartable que de las regalías que tenemos en la región y que todo eso conlleva una participación, por ejemplo, de los 7 departamentos, el aporte del COMPES de la nación frente al nuevo operador. Y cuarto, lamento que no esté el senador José David Name hoy, pero yo soy respetuoso de los derechos de autor, la idea original fue de él y yo la voy a acompañar. Y va a causar polémica y va a molestar a las generadoras.